¿Qué tal, amigas? Seguimos atentos a lo que ocurre con Nicolás Maduro. Temprano de Nicolás Maduro. Sin embargo, no solo lo presentó específicamente por elecciones en la nación. no queremos confrontación. Queremos que el régimen de Nicolás Maduro se vaya en paz. Nuevamente miles de venezolanos se agruparon en las principales calles de Caracas para protestar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos y todas bienvenidos una vez más a Sin Rodeos. Hablamos sobre Venezuela. Quien les habla, Francisco Javier España, los invita a que se quede en nuestro acostumbrado recorrido diario por las diferentes páginas de los diarios nacionales en búsqueda de la información más relevante que ocurre en territorio venezolano. Así que hoy en una nueva edición, lunes 13 de abril, nosotros, como siempre, sin más preámbulo, los invitamos a que se quede con nosotros, a que le dé a la campanita de notificaciones, además, por supuesto, de suscribirse para que este tipo de espacios siga creciendo. Son los espacios donde usted debería quedarse a escuchar la información que tenemos y para que se mantenga al tanto de lo que está ocurriendo dentro de Venezuela. Así que nosotros comenzamos nuestro recorrido. Tenemos por acá el diario Tal Cual. Tiene como titular principal en una de sus páginas: querían asesinarme. Josnar Baduel denuncia agresiones y grave situación en el Rodeo 1. Así que la familia de Josnar Baduel calificó de inaceptable que el fiscal general recién nombrado, por supuesto, había sido sustituto mientras estaba ocupando el cargo por la renuncia de el fiscal del régimen, y ahora este es otro fiscal del régimen, pero este habla más exquisito, este es más diplomático, porque además conoce la manera correcta de cómo venderle a usted cosas negativas como cosas buenas, que es lo que regularmente hacen todos estos delincuentes que forman parte del régimen. Así que desmintió que varios presos políticos sufrieran algunas agresiones la semana pasada durante una protesta dentro de la cárcel del Rodeo. Así que el preso político Josnar Adolfo Baduel denunció agresiones que sufrió y su grave situación dentro de la cárcel de máxima seguridad del Rodeo 1, ubicada en Guatire, Estado Miranda. Querían asesinarlo, afirmó en una comunicación entre gritos con su hermana Andreina Baduel este lunes 13 de abril. Nosotros tenemos el audio que aparece acá mismo para que usted pueda escuchar lo que el joven Josnar logró decirle a su hermana a distancia, porque acá los familiares suben hasta una colina y desde allí logran comunicarse con las personas que están recluidas en el Rodeo 1. Tenemos ya el audio por acá. Entonces, para que usted pueda escuchar la conversación que tuvieron los hermanos Baduel. Josnar,
Señores, qué impresionante. Y él hacía un recordatorio a la gente para que la gente no olvide. Quieren asesinarlo al igual como hicieron con su padre, Raúl Isaías Baduel. Si recuerdan, ¿verdad? General en jefe Raúl Isaías Baduel, quien también falleció en manos de este régimen asesino y criminal que, no conforme con haberse robado todas las riquezas naturales de nuestra bella nación, se han dedicado a perseguir personas, a reprimirlos, a desaparecerlos, a encarcelarlos y pare usted de contar. Sin nadie que nos proteja en realidad. Porque estos fiscal generales, el recién nombrado Larry DeBoer y la defensora del pueblo, lo menos que hacen es resguardar y salvaguardar los derechos humanos de los venezolanos. En Venezuela no existe eso. En Venezuela no existe esto, señor. Así que no hay que dejarse engañar de estos personajes y mucho menos tener una falsa esperanza de que van a venir a hacer las cosas para proteger al pueblo. De verdad que ellos solamente siguen instrucciones del régimen. Así que perdemos el tiempo creyendo de que van a hacer algo para resguardar la vida del pueblo y los derechos del pueblo. Bien, seguimos con nuestro recorrido y aquí tenemos ahora el personaje que es precisamente el encargado de velar por el buen, porque se lleven a cabo las liberaciones a través de la ley de amnistía. Este es el personaje, Jorge Arriaza, quien ahora aparece cuestionando los intentos de forzar casos que no son amnistiables, dice él. Dice él. Ya eso es costumbre. Pero quisiéramos saber con nombres y apellidos cuáles son esos casos a los que tú te refieres. Me imagino que dentro de esos casos están las personas que ustedes han desaparecido. Como el que hace poco denunció a Suaje y que gritaban algunos presos desde adentro que no querían que les ocurriera lo mismo que a ese muchacho. Y su madre, que tiene una condición de salud bastante delicada, aún sigue esperanzada de que su hijo regrese a casa sano y salvo, cuando ya todos conocen la realidad. Es un muchacho que fue desaparecido y que ya de por sí no está con nosotros. Así que el diputado Jorge Arriaza, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, cuestionó los intentos de forzar la inclusión de expedientes que no cumplen con los requisitos de la ley. Mediante una publicación en redes sociales, consideró que intentar aplicar la normativa a casos claramente excluidos es un sinsentido que no aporta a la estabilidad nacional ni a la paz social. No obstante, manifestó su confianza en que los mecanismos complementarios seguirán fortaleciendo este camino sin dar espacio a la impunidad. Aseguró que la contribución de esta ley al clima de reencuentro que vive la nación es amplia e innegable, consolidándose como una herramienta clave para la convivencia democrática en el país, sobre todo la convivencia democrática que se vive en Venezuela. Sí, muchísima democracia en Venezuela, muchísimo resguardo a los derechos humanos, muchísima libertad de expresión. Así que Arriaza, en este caso, ofreció un balance al 10 de abril de la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que ha alcanzado 8.351 personas en un periodo inferior a los 60 días. Precisó que esta cifra se desprende de un total de 11.599 solicitudes válidas procesadas, las cuales han derivado en medidas de libertad plena. Aquí es donde uno se ríe de estas personas. ¿Cómo así que no habían presos políticos? Que no habían personas detenidas por parte del régimen. 11.599 hasta ahora.
Yo hablé de unas 14.700 desde el 2014 hasta el 2025. ¿Qué tal? Mire cómo se les cae a ustedes las mentiras. Tan fácil como eso. ¿De dónde salieron tantos detenidos, Jorge? No hay que ustedes no perseguían a nadie. Quisiera que tú me respondieras eso, no me vengas con un cuento de que no, a este porque lo agarramos en un operativo. ¿Recuerdan los operativos de la ley de vagos y maleantes? La que existía anteriormente, que cuando uno era muchacho y te agarraban en la calle, iban y bueno, te llevaban, pero te llevaban un rato y te soltaban. Pero era por estar en la calle a eso de las 9 en adelante, 9 de la noche en adelante. Pero ustedes no, ustedes se han dedicado a perseguir personas, a encarcelarlas, a colocarlas tras las rejas por el simple hecho de pensar diferente a ustedes. Por colocar en sus redes sociales que Maduro lo capturaron, de que los barcos estaban en el mar Caribe atentos a una incursión a Venezuela para la extracción posterior de Maduro, que se dio, al final del caso se dio. Y por otro tipo de cosas. Así que la ejecución de este instrumento muestra un avance significativo: 314 personas que se encontraban privadas de libertad y 8.037 que permanecían bajo régimen de presentación han obtenido su libertad plena. A su juicio, este logro es producto de un sólido ejercicio de cooperación entre los diversos órganos del sistema de administración de justicia del país. Sí, claro, ustedes no van a echar su cuento como es y no van a decir de que el gobierno de Donald Trump los presionó para que ustedes liberaran a todas esas personas que el gobierno de Donald Trump les dijo que cerraran el helicoide. Entonces, ¿por qué ustedes intentan decir que esto es gracias a Delcy y a ustedes? Conmoviéndose de todas esas personas que permanecían en prisión y de los familiares que estaban a las afueras pernoctando durante días y días en estos centros de detención. A ustedes se les ocurrió hacer, primero crear la ley de amnistía, aprobarla y liberar después a todas estas personas. Sí, claro. Sí, claro, claro, claro que sí. Ustedes son tan de buen corazón que ustedes eran capaces de eso y mucho más. Qué increíble, chicos. Increíble cómo estas personas intentan engañarlo a usted, hacerlo ver tonto. Se han pasado, mira, 27 años jugando con la inteligencia del venezolano. Y algunos que caen. Recuerden que del 3 de enero para acá no nació una nueva revolución, otra vez. Ahora los mismos que fueron cómplices, echándole la culpa al otro, porque claro, todos hacen leña del árbol caído. Entonces, como el Maduro está por allá y no puede hacer nada, y Cilia, pues no, vamos a decir que Maduro era el encargado y responsable de todo, que nosotros no tuvimos nada que ver. Y que bueno, ahora con la salida de él vamos a tener una Venezuela más comprometida con su pueblo. Sí, claro. Claro, por supuesto. Bien, continuamos nuestro recorrido. Tenemos por acá que el IPIS Venezuela exige al fiscal general y a la defensora del pueblo repudiar los ataques a la prensa. No solamente los ataques a la prensa, pero en este caso porque viene desde la parte de los medios de comunicación, pero sí es repudiar también las agresiones que hubo durante esta manifestación pacífica de un grupo de funcionarios a estas personas de la tercera edad, a esos que no se venden por esa bolsa CLAP y que están muriendo por su estado de salud, que es bastante delicado, que no tienen cómo costear los tratamientos para mantener una buena salud. Así que el Instituto de Prensa y Sociedad, el IPIS de Venezuela, hizo un llamado al nuevo fiscal general Larry de Boet y a la defensora del pueblo Igle
Oigle González Lobato a repudiar los ataques perpetrados por las fuerzas policiales venezolanas contra trabajadores de la prensa. Hubo creo que un total de 10 periodistas agredidos durante esta manifestación. Las agresiones ocurrieron durante una protesta por salarios dignos o por el salario digno el mismo día de la toma de posición de ambos funcionarios. Así que a través de una carta abierta, la organización destacó el mismo día de su toma de posesión, mientras ustedes asumían el compromiso de salvaguardar el Estado de Derecho, funcionarios policiales atropellaron a ciudadanos que marchaban hacia la sede del Poder Ejecutivo en demanda de salarios dignos. Entre las víctimas de los excesos policiales se cuentan 10 trabajadores y trabajadoras de la prensa. O sea que acertamos allí. 10 trabajadores de la prensa que fueron también agredidos, al igual que las personas que estaban manifestando. Se les dieron con casco, casco, con los escudos, también agredieron a las personas. Entonces decían, no, pero es que mira cómo las personas están agrediendo, pero ¿por qué colocan una barricada si van tranquilamente y pacíficamente a conversar con su patrono, que es el Ejecutivo Nacional? Sí, van a conversar con la persona encargada precisamente de darle bienestar al pueblo, y no lo hace. Si tú no los atiendes, ¿de qué pueblo hablamos? El pueblo que te adula a ti. Los aduladores esos que ustedes tienen, ese es el pueblo para ustedes. Esos que se quedan callados. Esos que por dentro están deseando de que todas estas personas lleguen a Miraflores para recibir un incremento en el salario. Porque sí, es así. A nadie engañan, no van a creer ustedes de que esas personas no están ligando recibir también un incremento del salario. Por fuera tú les ves una cosa, pero por dentro te aseguro que es así. Te aseguro que es así. Exigiendo que aparezca el salario, que aparezca porque lo desaparecieron. Entonces, 27 años de errores no, no quiere decir que esta gente no exija sus derechos. Y 27 años de errores no te hace a ti pensar que la gente se va a conformar con esas palabras de que hay un incremento en el salario, un salario responsable. ¿De dónde sacas eso que un salario es responsable? ¿Cuál es la falta de respeto a las personas y al sector trabajador de Venezuela? Un salario responsable. ¿De dónde sacaste eso? Un salario integral, un salario responsable. La gente quiere un salario. Mira, yo me estoy imaginando tu salario responsable. Y tu salario responsable debe estar oscilando entre 50 y 80 dólares. Ese va a ser tu salario responsable. Estoy casi seguro que debe estar por allí. 50 a 80 dólares. O sea, después que se han robado todo el dinero de los venezolanos, a ustedes hay que tenerles paciencia. Cuando ustedes han sido cómplices de todo el robo impune a las riquezas venezolanas, al dinero de los venezolanos. Ustedes fueron testigos de eso. Testigos y cómplices. ¿Cuándo iba a parar eso? Ustedes nunca se preocuparon por el pueblo. ¿Por qué el pueblo tiene que esperar por ustedes? 27 años no les parece suficiente. O sea, hay que esperarlos más tiempo. Porque según ustedes va a entrar dinero cuando ustedes ni seguridad garantizan a esas empresas que vienen a invertir dinero. ¿Por qué? Porque simplemente ustedes no quieren crear leyes
para que la empresa privada pueda sentirse segura y tenga garantías de que su dinero y de que sus compañías no van a ser en un futuro expropiadas o tomadas por el Estado. Entonces, ustedes intentan siempre desviar la atención. No, no queremos privatizar a PDVSA, pero ustedes la nacionalizaron para destruirla. Despidieron una cantidad de trabajadores por el simple hecho de no estar con ustedes. Y les recuerdo que Delcy, Jorge y todos ellos son cómplices de todo el daño que han ocasionado a Venezuela durante los últimos 27 años. Así que no intenten lavarle la cara al régimen queriendo salir ileso de todo lo que ha ocurrido en esos 27 años de la PDVSA roja rojita y del gobierno rojo rojito. Bueno, continuamos con más. Tenemos por acá los 100 días de Delcy en Mérida. El colapso de los servicios públicos no se resuelve con promesas. Desde que Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela, el pulso de la calle en Mérida revela una nación atrapada en una transición que aún no termina de definirse y que mantiene en incertidumbre a los venezolanos. Mientras el discurso oficial intenta proyectar una imagen de renovación y apertura, los testimonios de diversos sectores productivos y sociales coinciden en una premisa: la supuesta liberación política no termina de cruzar la puerta de los hogares ni de los comercios. Para un analista político y observador social consultado, cuyo nombre se omite por la seguridad de la fuente, no vaya a ser que le hagan la operación Tuntún, la que promovía Diosdado. ¿Qué pasó, Diosdado? Y ahora la operación Tuntún se le olvidó. Así que el cambio desde el 3 de enero se percibe como una atmósfera distinta asignada por la liberación, pero advierte que esto no implica necesariamente una democratización real. Así que el presidio y la persecución política parecen haber entrado en una fase de regularización, pero el sistema que convirtió la diferencia personal es un delito de odio y sigue intacto. Según su visión, los problemas estructurales, servicios públicos colapsados y una educación con un atraso de un siglo persiste porque quienes provocaron el desastre siguen al mando de las instituciones. Para este sector, la solución no es cosmética, sino que pasa por una reinstitucionalización profunda de las Fuerzas Armadas, sindicatos y universidades. Y así como eso, otras instituciones que siguen gobernando los chavistas. Aunque hay incoherencias entre su filosofía política, lo que decían antes y lo que hacen ahora, para el ciudadano común los años de crisis no se borran con promesas de 100 días. Para nada. No se olvida, señores, porque la demanda en este caso sigue siendo la misma, que son elecciones libres y reales y que permitan una recuperación económica tangible. Ya que hasta el momento el ingreso por familia no existe. ¿Dónde se ha percibido el cambio? Cuando usted ve servicios públicos colapsados, veía en las redes sociales, incluso, no sé quién era la persona, porque no me puse, solamente escuché, estaba viendo y escuché la información de que decía, mira, pero es que 4 horas y te tocó 8 horas, pero ajá, ¿y qué quieres que haga? Pero es que se está haciendo lo posible. ¿Lo posible con qué? Si eso es normal, pues claro, el venezolano se acostumbró a normalizar todo, las colas de la gasolina, las colas para comprar gas, que se le vaya la luz, que no tengan agua, que fallen a diario los servicios públicos, que el salario sea de 0,30 centavos por dólar.
hay una población o hay un grupo, una parte de la población que ha normalizado todas estas cosas, las cosas malas, hacen una actividad en un canal de riego, le montan una tarima, montan unos cantantes y lo llaman atractivo turístico y además lo denominan como algo, como la piscina más larga de Latinoamérica, vendiéndolo como un atractivo turístico. Y todo eso es normal para la población. Eso no es normal, señores. No es normal que en un país usted tenga que padecer 4 horas sin luz. Eso no es normal. Nada de esto es normal. Que usted tenga que esperar hasta 6 meses por una bombona de gas. Eso no es normal. Que a usted le digan que el salario en Venezuela es de 0,30 centavos por dólar. Eso mucho menos. Y muy delicado. O sea, ¿hasta cuándo algunos venezolanos van a querer normalizar este tipo de situaciones? Que no, que se hacen un bochincha dentro de la playa y consumen bebidas y hacen desastres y dañan el espacio público. Eso es normal. Porque el venezolano es así. No, el venezolano no es así. El venezolano de los últimos 27 años, al parecer, hay un grupo que es así. Salieron al extranjero y muchos quisieron imponer su cultura. Entonces, no vamos a permitir que normalicemos ese tipo de cosas que para el país cada día son peores. Ahora hay que normalizar que los rayos perpendiculares están contra Venezuela. No, mira que de verdad son muchas cosas, muchas cosas. Por cierto, tenemos la entrevista de Jorge Rodríguez. Jorge que aquí en este titular dice que relaciones con Estados Unidos se basan en el respeto y la cooperación. Porque sí, es que no importa, cualquier país puede venir y decirnos algo y nosotros, claro que podemos aceptar que nos digan algunas cosas para nosotros mejorar. No, Jorge, a nosotros no nos vas a engañar. Te repito, al pueblo inteligente que es mayoría, tú no lo vas a poder engañar. Tenemos precisamente, ya les vamos a colocar por acá en pantalla, creo que son 12 minutos. 12 minutos y vamos a ir escuchando lo que dice Jorge a el diario El País. Le ofreció una entrevista. Aquí ya lo tenemos en pantalla y vamos a escuchar. Mire, yo estoy seguro de que no. Lo interesante de ahora es que Jorge creo que no se mostró el periodista en esta entrevista. Creo que solamente él. Lo que tiene que ver con los mandos políticos y los mandos militares. De hecho, la entonces vicepresidenta Rodríguez estuvo trabajando con el presidente Maduro hasta el día 2 a las 11:20 de la noche. Ese mismo día a las 10:30 de la noche yo conversé telefónicamente con el presidente Maduro. Entiendo yo que Diosdado también estuvo en contacto permanente con él en esas horas. Y si hubiera ocurrido un evento de la naturaleza que usted está señalando, seguramente a esta hora ya se sabría. Eso es completamente falso. El chavismo está más unido que nunca. Sí, claro. Se la pasan hablando, antes decían, no, que Maduro y Diosdado, ahorita que los Rodríguez y Diosdado. Hay una cohesión, porque eso también lo aprendimos el 3 de enero. Y nuestra aspiración
es que esa cohesión se amplíe más hacia otros sectores de la sociedad venezolana. Hay una verdad. Sobre todo que se amplíe. Ya va a querer el venezolano integrarse a las filas del rodriguismo. No, lo que estamos haciendo todos nosotros es, en primer lugar, estamos todos de acuerdo, y me refiero al grupo que tiene el poder en Venezuela a través del desarrollo de la Revolución Bolivariana. Pero por lo menos dijo una verdad. Del grupo que tiene el poder en Venezuela. ¿Escucharon esa palabra, verdad? Del grupo que tiene el poder en Venezuela. Sí, así es, tiene toda la razón. Ellos son quienes tienen el poder en Venezuela, más nadie. El pueblo. Ellos tienen el poder. Y esa sí es una gran verdad. Que es el chavismo, ponernos de acuerdo en la necesidad de cuidar y defender la paz junto con la soberanía y la independencia de Venezuela. Soberanía de Venezuela, defender la soberanía de Venezuela, la paz en Venezuela. Eso sí lo saben hacer ustedes muy bien, pero a través de métodos no tradicionales, porque ustedes van siempre reprimiendo y callando a las personas. Ahorita vamos a un proceso, porque todo hay que decirlo. Nosotros hemos mantenido una situación de relaciones con el gobierno del presidente Trump basadas en el respeto. Ustedes están bajo la tutela de Estados Unidos, sin embargo, están intentando zafarse de eso. Basadas en la cooperación, basadas en la necesidad de que avancemos en la economía, basadas en mejorar e incrementar la producción petrolera de Venezuela, y también adaptar las condiciones de nuestras leyes para que esos procesos que sin duda incluyen inversión extranjera puedan avanzar. Mire, yo creo que de los traumas se sacan muchos aprendizajes y muchas enseñanzas. Si fuera un sociólogo el que estuviera respondiéndole, le diría, bueno, de las crisis, pero como yo soy el psiquiatra, prefiero hablar del concepto de trauma. Y de un evento tan traumático como el que vivimos, tendríamos que haber aprendido muchas cosas. Y lo primero que creo que aprendimos es la necesidad de no ver al otro como un enemigo, porque además de las primeras cosas que pasan cuando en política empiezas a ver al adversario no como un adversario ni como una persona para confrontar ideas, sino como un enemigo, entonces la brecha se hace muchísimo mayor y se pasa por el no reconocimiento. Lo que ustedes durante 27 años aplicaron. Ustedes no reconocieron un rival nunca. Nunca reconocieron nada. Ustedes lo único que decían era que había una oposición extremista. Y la única oposición que ustedes reconocieron fueron las que ustedes crearon. Ustedes crearon una oposición para decir que en Venezuela había democracia y que las elecciones eran libres y democráticas. Cuando todos sabemos la realidad. Personas pagadas por ustedes, presionadas también, para que fungieran como opositores en el país. No, venga con ese cuento. Hay una frase que yo he repetido en varias oportunidades. Una de las pequeñas o grandes tragedias que vive la política venezolana es que los chavistas somos malos perdedores, pero los opositores son pésimos ganadores. Escucharon, ¿verdad? Ustedes son malos perdedores, ¿no? Es que ustedes nunca aceptaron sus derrotas. Y sobre todo las últimas que eran contundentes. Y la última fue extremadamente contundente. Y ustedes no. Se hicieron de la vista gorda y dijeron que no, que ustedes eran los vencedores. ¿Que muestren las pruebas? No. Pero allí es donde cabe lo que dijiste, que el poder se centró o se centra en un grupo
que es el grupo de poder que tienen ustedes. Y se lo digo con absoluto conocimiento porque el encargado del tema del diálogo político por parte del chavismo soy yo. Nada. Hasta ahora ni una sola vez nos han dicho tal día deben hacer esta cosa, tal otro día deben hacer esta otra cosa, de forma No les han dicho que lo hagan tal día, pero sí les han dicho que le den celeridad a todo lo que ellos le piden. Así que no vengas a meterle cuentos a la gente, Jorge. prístina. Ni una sola vez, ni un solo funcionario de los Estados Unidos nos ha dicho, mire, aprueben la ley tal día. Porque además eso sería violatorio de Aquí viene lo que ellos dicen, no, nosotros aceptamos sugerencias de otros países. Escuchen. esta Constitución. Y claro que puede haber sugerencias, y las ha habido, y nosotros no tenemos ningún tipo de complejo, no solamente Ellos no tienen ningún tipo de complejo, no. El imperio yanquis de, ustedes saben que de miércoles. No, ustedes no tienen complejo, no. Para nada. de los estadounidenses o de las empresas estadounidenses. Repsol mandó su sugerencia para la ley de hidrocarburos y las leímos y algunos de los que ellos decían tenían razón. Y nadie va a venir a poner su dinero si no tiene las suficientes garantías y no tiene el suficiente basamento legal y económico y financiero para que pueda traer su dinero. Eso es impensable. Y nosotros nos dimos cuenta que nosotros estábamos... Después del 3 de enero se dieron cuenta de tantas cosas esta gente. Claro, salió Maduro, vamos a... Epa, Delcy, hermanita, vamos a hacer lo posible por mantenernos aquí en el poder. Que si soportamos hasta que Donald Trump salga, bueno, ya de ahí nos soltamos la peluca. Nos volvemos, bueno, tú sabes, locos de nuevo. Por detrás de todos los otros productores de petróleo y de gas del mundo en materia de atracción de inversión extranjera. ¿Y quién iba a venir solamente con las buenas intenciones a invertir en Venezuela? Lo más importante ahorita es la economía, como le decía Clinton, que era Clinton en su campaña electoral, la economía, estúpido la economía. Bueno, es necesario que la economía venezolana avance hacia un dinamismo tal que la población sienta, bueno, que todo esto valió la pena, que todo este proceso valió la pena. Luego estamos en un proceso de diálogo profundo con todos los factores de la oposición, con todos aquellos. Pero ¿cuándo la economía en Venezuela va a mejorar si tú observas a esos gobernantes mediocres? Además de ustedes, por supuesto, vamos a meterlos a ustedes porque ustedes también son parte de lo mismo. Darle al pueblo cosas que no son necesarias. Invertir en estupideces. ¿Cuándo van a parar eso? ¿Cuándo van a parar de hacer populismo? Que se mantengan dentro de los cauces de la Constitución. Incluso y yo no sé si esto le sonará a tu vaso o no, con sectores políticos de la oposición que viven en el exterior. No podría decirte exactamente cuándo, ni siquiera cuál va a ser la primera elección, porque quién sabe si nos ponemos de acuerdo para empezar haciendo elecciones, qué sé yo, de Asamblea Nacional y después de presidencia, o al revés, o todas juntas, ¿sabes? Hay mucho que hacer y hay otra cosa que hay que hacer también, y es que todas y todos podamos confiar en el árbitro electoral que organice esas elecciones. Claro, y tienen que cambiarlo. Imparcial. No que esté bajo los lineamientos de ustedes. Bueno, yo creo que te mencioné uno, la ausencia de reconocimiento entre los sectores políticos en Venezuela. En segundo lugar, la ausencia de garantías verdaderas. Cada vez que nos hemos sentado, siempre nos olvidamos del párrafo que debe tener todo acuerdo que se haga entre sectores políticos sobre cuáles son las garantías que vamos a tener después de un determinado evento, sea social, sea político, sea económico, sea electoral. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, de verdad, el combate contra la corrupción tiene que ser algo
draconiano en mi humilde opinión. ¿Cómo es posible que en un momento como en el año 20, donde teníamos tantísimas dificultades económicas, algunos directivos o ministros o directivos de la estatal petrolera se dedicaron a robarse la poquita plata que había? Escuchando, ¿verdad? ¿Y ustedes qué hicieron para que esa plata no se la robaran? Nada, ustedes son cómplices de todo eso. Sinvergüenza es lo que son ustedes. Queriendo venderse ahora como personas honestas. Que no formaron parte de todo el saqueo a la nación. No, ustedes no. ¿Quién dijo? Nosotros nos mantuvimos a distancia, ¿no? Ustedes fueron parte de toda esa corrupción. Desangraron el país y ustedes son cómplices de todo eso. No vengan a querérselas ahora dar de santos, porque de eso no tienen nada. Creo que también este proceso de amnistía pasa porque nosotros avancemos hacia el respeto a las diferencias. Yo no veo cuál es el problema. Pero es que eso nunca debió haber pasado. Que existen las diferencias, sí, pero llevarla al extremo que ustedes la llevaron, encarcelando a la gente por pensar diferente a ustedes, por colocar en sus estados de redes sociales algunos memes haciendo referencia a la captura de Maduro o de otras cosas, por denunciar hechos de corrupción, por denunciar algunas cosas que no estaban funcionando bien en sus comunidades, por denunciar a personas que dentro de sus comunidades lo estaban haciendo mal, pero claro, como eran revolucionarias y eran rojitas, no nos pueden tocar a nuestros santos. Metan preso a esa persona porque está hablando de más. Ustedes fomentaron el odio en Venezuela y la división. En ese sentido, yo también creo que los maximalismos en ocasiones generan una sensación como de arrogancia que yo creo que tenemos que superar. ¿Quién más arrogante que este personaje? Dígame Diosdado. Arrogante y prepotente. Si tú revisas la ley de amnistía, hay un artículo que se llama el artículo 9, que todas las personas, es más, se enumeraron, creo que fueron 34 situaciones que se han presentado en Venezuela de índole político, que generaron violencia, que generaron situaciones de distorsión de la paz de la República desde 1999 hasta el año 2025. Se enumeraron en la ley de amnistía. Una sola de las condiciones se quedó como que no estaba sujeto a la ley de amnistía, que era la convocatoria a invasión del país y la convocatoria a golpes de Estado. Por otra parte, nos está resultando, no quiero ser insultante, bastante borbónica la señora esta Machado que usted menciona, porque pareciera que no haya aprendido nada de ninguna de las situaciones que nosotros hemos vivido, y ella persiste en su planteamiento de que sea la violencia la que se imponga, de que sea... La violencia, Jorge, es que la gente no quiere morirse de hambre. Ya la gente está cansada de ustedes. Los venezolanos no merecemos eso. Con tantas riquezas que hay en nuestro país, el venezolano no merece 0,30 centavos por dólar de salario. No merece 4, 8, hasta días sin el servicio eléctrico. E igualmente pasa con el aseo, con el agua, con el gas. Nada de eso merecen los venezolanos. El concepto de tierra arrasada, una cosa de que nadie en Venezuela está hablando en este momento. Yo creo que va bien. Yo he visto con complacencia sobre todo las declaraciones del canciller Álvarez. España tiene un embajador extraordinario y plenipotenciario
en la amistad con Venezuela, que es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha estado en todas las situaciones y en todas las condiciones, y alguna vez se sabrá todo lo que Zapatero ha hecho por la paz. Claro, llevarse el oro. ¿Por qué no dices eso? Que tiene una cuota de poder allí en el arco minero venezolano. Eso no lo dice. Ese no está haciendo nada gratis. Eso es mentira. Gratis. Hmm. De Venezuela, todo lo que ha hecho, sobre todo por los sectores opositores, los que denigran de él, los que lo escrachan en los restaurantes, los que lo insultan, en algún momento solamente se aprovechan de, como diría el Chapulín Colorado, se aprovechan de la nobleza de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero si hay alguien que ha estado siempre cuidando que la sangre no llegue al río literalmente, y que la situación, como vivimos, él mismo lo dice, en el año 2017, casi nos lleva a una guerra civil, en el año 2019 casi hay un golpe de Estado cruento en... Casi los lleva a una guerra civil, no. Ustedes estuvieron a punto de caer solitos por la presión del pueblo, cansado el pueblo. Y lograron sortear eso porque el niño que tienen ahora de opositor en la Asamblea Nacional salió a alimentar el diálogo. Se enfrió todo y de allí, a partir de ese momento, la gente empezó a normalizar muchas cosas. Y ya para ellos todo era normal. Tú no puedes vivir para sobrevivir, y mucho menos en un país con tantas riquezas como lo es Venezuela. Yo no estoy de acuerdo. Y me niego rotundamente a aceptar que en Venezuela tú vivas para sobrevivir, que tengas que tener 3, 4, 5, 6 trabajos para poder llevar comida a tu casa. Me niego. Van a salir algunos, pero es que yo tengo 1 o 2 trabajos y yo gano bien. Pero es que el hecho no seas individualista, no es que seas tú en particular. Bien por ti, excelente. Pero que hay de aquellas personas que se han esmerado por obtener un título en la universidad y que merecen también eso mismo que hoy te ocurre a ti, lo merecen ellos. Porque para eso se prepararon. Entonces no es justo. No es justo que una persona por andar lavándole la cara al régimen reciba cierta suma de dinero, mientras los trabajadores 0,30 centavos por dólar. No es justo. Me niego rotundamente a aceptar esas políticas, sobre todo de ese gobierno, de este gobierno, que lo único que ha hecho es eso, fulanas guerrillas comunicacionales para poner a jovencitos, darles $50, $30, no sé la cantidad, porque me imagino que ellos tendrán niveles para pagarles a estos personajes, para que todos los días estén en las redes sociales diciendo que todo está perfecto, todo está bien, que en Venezuela se disfruta. En Venezuela, y la relación con Zapatero es más profunda que nunca. Yo siento que Europa es muy lenta. Nosotros vamos rápido y estamos trabajando aceleradamente para que todas y todos sintamos que cabemos en este país. Pero yo siento que creo que son 27, entonces tienen que ponerse de acuerdo, o 28, 27. Entonces tienen que ponerse de acuerdo. Yo me he reunido en 2 oportunidades con todos los embajadores acreditados en Caracas. Yo veo una muy auspiciosa oportunidad para que Venezuela y Europa se acerquen aún más, y yo esperaría que Venezuela y España se acercaran más. ¿Lenta para qué? ¿Para el levantamiento de sanciones? Lenta para ajustarse a este tiempo nuevo que estamos viviendo, ¿sabes? O sea, aquí tenemos... Pues, tiempos nuevos. Ya nos olvidamos, del 3 de enero para allá no pasó nada, señores. Tiempos nuevos, estos son tiempos nuevos. Se va la luz igualmente bastante, no hay gas, no existe el salario en Venezuela. Esos son los tiempos nuevos del rodriguismo ahora.
Los tenemos y los cuidamos. Tenemos a las 4 más grandes empresas petroleras de Europa, están aquí con nosotros en este momento trabajando. Y más o menos, ¿en qué beneficia al pueblo eso? De que estén todas esas compañías europeas, ahora con la inversión extranjera, los gringos, como ustedes les dicen, los estadounidenses, las compañías estadounidenses. ¿En qué beneficia eso al pueblo? ¿Qué obtiene el pueblo de todo ese capital extranjero que se invierte en Venezuela? ¿Qué obtiene? Más horas sin luz. Los tienen sin salario. ¿Por qué no explican eso? Se quedaron en las situaciones más difíciles y en este momento están aceleradamente trabajando. Repsol, yo me acuerdo que yo conversé con el presidente de Repsol en el año 2019 cuando fui a Madrid, una gira de medios, conversé con el presidente de Repsol y él me dijo, nosotros no nos vamos a ir de Venezuela. Nosotros tenemos no sé cuántos años trabajando en Venezuela y allí nos vamos a quedar a pesar de las sanciones que pesaban incluso sobre el funcionamiento de Repsol en Venezuela. Las líneas aéreas, Iberia entiendo yo que está aumentando el número de vuelos. Entonces yo siento que las empresas privadas están ajustándose más rápidamente a estos cambios que los gobiernos de Europa. Yo creo que la libertad de expresión, que además es un principio constitucional, tiene que respetarse de manera irrestricta. Y claro que sí. Claro que sí, silenciaron voces. Los periodistas se cohibieron de hacer su trabajo periodístico, incluso de incursionar dentro de los temas políticos, porque ustedes no permitieron de que la gente hablara sobre la política en Venezuela. Es que estos son cínicos, ¿vale? A pesar de que opino de que cada vez más los medios de comunicación han Son más libres. abandonado su condición de imparcialidad. Pero es que, fíjate que yo soy una de las personas que trato de ser imparcial. Pero como que han hecho ustedes para decir oh, pero sí han hecho esto bien. Lo único que han hecho bien es robar. Pero tienen al pueblo pasando penurias desde hace 27 años. Entonces, más o menos, ¿qué quieres tú que hable? Si hay cosas positivas o hubo algo positivo, pues se dirá. Yo creo que eso ya no existe. Y lo que hacen es, en todo caso, es una lucha donde es una confrontación más de posiciones encontradas que la búsqueda, en este caso, de la verdad. Yo creo que la gran víctima de la actual situación de la comunicación, con toda esta profusión, las redes, etcétera. Pero ¿cuál verdad? La única verdad es que ustedes siempre dicen lo mismo. Y al final no dan su brazo a torcer. Pregúntale a Diosdado para que vea. La gran víctima es la verdad, pero aún en esas condiciones tiene Ahí sí te acompaño. La gran víctima es la verdad. que respetarse de manera irrestricta la libertad de expresión. Pregúntale a Diosdado por qué anda mandando comunicados y amenazando a Venevisión. Ojo, y eso es del 3 de enero para acá. Bueno, señores, allí tuvieron toda la entrevista, 12 minutos con algo, creo que fue la entrevista que tuvo Jorge Rodríguez con el diario El País. No se mostró el periodista, esta vez no. Yo creo que es para evitar, tú sabes. Es que ustedes no los quiere nadie, hermano, mire, triste. Sí los querrá, pero el poquito de gente que tienen todavía, los aduladores esos que tienen, a los que ustedes le financian, o le financian, perdón, a los que ustedes le financian los espacios en las redes sociales, esos son los únicos que los aman a ustedes. Bueno, ni siquiera los aman a ustedes, aman el dinero que ustedes le pagan a ellos.
Bien, y por otra parte tenemos también otra noticia, rápidamente, una noticia que nos tiene NTN 24 en relación a los preparativos que tiene María Corina ya programados para su visita a Venezuela o su posterior arribo a Venezuela. ¿Qué fecha? No sabemos aún. Pero escuchemos qué material nos tiene preparado por allí NTN 24. En Venezuela. ¿De qué sirve la captura del dictador si el sistema permanece intacto bajo la sombra de sus operadores más fieles? A 3 meses del hito que cambió la historia del país, es el interinato de facto de Delcy Rodríguez el que continúa entorpeciendo los intentos por encaminar a la nación hacia la transición. La usurpación amparada en una extraña interpretación constitucional pareciera ser una estrategia calculada para garantizar la impunidad y bloquear el camino hacia una verdadera libertad. 100 días después de la captura del dictador Nicolás Maduro, Venezuela aún no transita hacia su objetivo final. Venezuela no se encuentra hoy en un proceso de transición democrática. Decirlo no es derrotismo, es precisamente la claridad que necesitamos para construir sobre las bases sólidas. El palo en la rueda tiene nombre, el régimen de Delcy Rodríguez. Mediante la usurpación y el secuestro institucional, las estructuras dictatoriales se niegan a morir. La transición exige condiciones reales, restitución de derechos, instituciones independientes y una ciudadanía plenamente libre para participar y defender esa soberanía popular. La plataforma unitaria democrática es clara. Su hoja de ruta no es una sugerencia, es una exigencia de 3 fases: la estabilización institucional, la recuperación económica y reconciliación, y la transición, que debe priorizar bajo cualquier circunstancia elecciones en todos los niveles del Estado. No hay otra sociedad en el mundo que esté mejor preparada para la democracia y para una genuina y completa transición que la sociedad venezolana. Nosotros los venezolanos tenemos cultura democrática. Nosotros los venezolanos estamos unidos. En Venezuela no hay divisiones. Díganme qué otro país del mundo el 90% quiere lo mismo. Estamos organizados y listos para hacer lo que toca. Y más importante que el plan mismo son las bases para la transición. Para que el proceso sea creíble deben darse pasos en firme: la libertad absoluta y plena de todos los presos políticos, el desmantelamiento del aparato represivo y el fin de la persecución, la restitución de los derechos civiles, el fin de las inhabilitaciones y devolución de siglas partidistas, el restablecimiento de las garantías constitucionales, un Consejo Nacional Electoral independiente, sin árbitro imparcial no hay voto válido, el regreso seguro de quienes escaparon de la persecución. La Premio Nobel de Paz María Corina Machado marca la ruta. Su regreso en algunas semanas dará inicio a un recorrido por cientos de municipios. Yo quiero decirles, muy pronto estaré de regreso con ustedes. Vamos a recorrer todo el país, cada uno de los 335 municipios, las 1.300 parroquias, todas, uno por uno. Vamos a ir a las comunidades, vamos a abrazar a la gente. Vamos a construir esta fuerza en un gran acuerdo por la democracia y la libertad. La unidad es el único blindaje contra un régimen que solo ha cambiado de rostro para ganar tiempo. Como primer paso, confiamos unos en otros. Yo he puesto mi vida en sus manos y lo volvería a hacer todas las veces que sea necesario, porque yo confío en ustedes, en cada uno de ustedes. La pregunta ya no es si habrá cambio, sino cuánto tiempo más podrá el llamado Rodrigato mantener cerradas las urnas. Mientras se desmonta esta tiranía, simultáneamente nace la nueva era de la Venezuela libre. Hace 100 días. Bueno, allí lo tienen. Así que próximamente, según ella misma lo anunció, estaría arribando a Venezuela María Corina Machado. Esperemos que nada ocurra, que se le permita estar en Venezuela, hacer sus recorridos, visitar a los municipios, los 335 municipios que comprenden territorio nacional. Además, se le permita mantenerse libre,
libre, para que ya comience a hacer su campaña, porque la realidad es esa. Ella va a inscribir su nombre dentro de la papeleta electoral para ser una de las candidatas cuando se haga el llamado a elecciones presidenciales. Así que no deben tener miedo. El que quiera medirse en unas elecciones necesita que su rival o que los participantes tengan libertad de andar por el país haciendo política, llevando el mensaje de su campaña, su plan de gobierno. Y si la gente está de acuerdo con que le gusta esa candidata, pues libremente vaya y ejerza su voto. Libre y democrático, como tiene que ser. Bueno, señores, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy, esperando que haya sido de su total agrado. Recuerden, y no se lo olvide, señores, porque hay gente que siempre se lo olvida. Si nos ve, nos escucha por acá, dele a suscribirse, suscríbase, que estos son los espacios donde realmente usted debe estar atento a la información, además de suscribirse, compartir este material para que llegue a más personas y puedan enterarse de todo lo que está pasando en Venezuela. Pero estos son los espacios, estos, donde la información la tiene para que usted pueda escuchar y analizar qué está ocurriendo. Entonces necesitamos compartir este tipo de contenido, suscribirnos, por supuesto, para que vaya creciendo la comunidad y además el algoritmo de YouTube permita que nuestra programación vaya apareciendo a más personas y esas personas vayan igualmente suscribiéndose. También luego de suscribirse le da la campanita de notificaciones que le va a avisar para cuándo y en qué momento nosotros tenemos ya listo nuestro programa para el disfrute de ustedes. Así que no nos queda más sino despedirnos. Recuerden, nos vemos el día de mañana cuando tendremos más de la información que acontece en Venezuela. Saludos y bendiciones. Feliz inicio de semana.